Hoy nuevamente retomamos el libro de San Marcos, capítulo 8, verso 31. San Marcos 8:31 es un pasaje que vamos a estar leyendo hoy, que es de gran bendición. Así que Dios bendiga a todos los que se conectan y todos los que van a estar viendo y escuchando a través de este medio la preciosa palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Marcos 8:31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Era la advertencia de Jesús a sus discípulos. Les estaba ya explicando, estaba aproximándose a la crucifixión y les estaba explicando lo que iba a acontecer con su vida. Dice: le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ya sabemos que todo el padecimiento de Jesús era un solo motivo, una sola razón. Era para que usted y yo fuésemos perdonados y fuésemos salvos. Aparte de padecer, dice, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. Está hablando de las personas, los de la alta sociedad de la época, los intelectuales y los grandes religiosos, los ancianos. Entonces iba a padecer, iba a ser desechado. Ahora esa palabra desechado, que ya sabe que lo encontramos en el libro de Isaías 53, donde la Biblia dice que todos, que Jesús fue desechado. De Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Cada vez que uno lee estos pasajes, uno entra como a reflexionar y uno hace como un examen de la sociedad de la época y uno dice: que corazones tan duros. Jesús no hizo nada para que lo aborrecieran, no hizo ningún motivo, no dio ninguna razón para que lo rechazaran como lo rechazaron. Más sin embargo, aquí dice la palabra de Dios, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto está en Isaías 53, verso 3. Y aquí está diciendo igual: voy a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Aparte de ser desechado, voy a ser muerto y voy a resucitar después de 3 días. Esta fue la parte más sorprendente. Ya les estaba diciendo claramente a los discípulos: me van a desechar, me van a maltratar, me van a matar, pero me voy a levantar dentro de 3 días, después de mi muerte. Esta es la diferencia que marca Jesús de todos los líderes religiosos del mundo, los representantes de algunas sectas. La diferencia de Jesús es que Él murió y se levantó al 3er día. Ninguno de los otros líderes, representantes de cualquier secta, cualquier religión, ninguno de ellos ha muerto y se ha levantado. Solamente el representante del poder del Evangelio, del mensaje de Dios para nuestra vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos están en la tumba, los demás. Mahoma, Buda, todos están en la tumba. Murieron y quedaron allí. Los papas que han existido, todos se han muerto y están en la tumba. Algunos los han beatificado y supuestamente después de muertos empiezan a hacer milagros. Pero algo que notamos es que Jesús hizo los milagros en vida y muere y resucita, y después de la resurrección siguió haciendo milagros, porque nuestro amado Salvador vive. Y Él les dijo: voy a morir, pero al 3er día me voy a levantar, voy a resucitar. Esto le decía claramente. Entonces Pedro, que era el discípulo más extrovertido, más lanzadito, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle
como hacerlo reflexionar y a decirle a que Jesús no fuera a padecer tales cosas. Como quien dice, Jesús, usted se le puede escapar a esta situación. No necesita ir a la cruz. ¿Sí? Tal vez Pedro lo hizo de buen corazón, pero resulta que había allí una intención maligna para poder evitar la muerte de Cristo. Porque escúcheme bien esto, la muerte de Jesús representa su vida y representa mi vida. Cristo al morir nos dio vida a nosotros, porque Él pagó el precio de su salvación, la pagó en la cruz, y de mi salvación. Por eso Pedro no alcanzaba a entender, y un espíritu inmundo, el maligno, directamente cuando Jesús dice así, porque allá había un espíritu inmundo, un demonio hablando, le dijo a reconvenirle. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle para que no fuera a hacer esto. Pero él, Jesús, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de mí, de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí estaba diciendo Jesús, la muerte, mi muerte en la cruz, es el propósito de Dios, es el plan de Dios, para que nosotros los seres humanos que estamos muertos en pecado, vivamos por la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo fue la derrota de Satanás y la victoria de nosotros los pecadores. Tenemos el gran privilegio, por eso necesariamente, escuche bien, nadie se podrá salvar hasta que no haga una decisión recibiendo a Cristo en su corazón y cumpliendo el protocolo que Dios dejó establecido en la Biblia, cumpliendo sus deberes como cristiano. Nadie se puede salvar sino por el medio que Jesús estableció, porque si tú vas por otro medio para ir al cielo y crees que por otro medio puedes llegar, estás invalidando la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Jesús es para que usted y yo fuésemos salvos y de verdad vivamos para Él. Entonces, pero Él le dice: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí es la parte importante. Cuando Jesús reprende a Pedro por lo que estaba pasando allí, ahora le hace una invitación a la multitud y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto estaba hablando Jesús acerca de las personas que realmente quieren ser salvas. Tienen que aprender a vivir para el Señor. Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Es necesario entender. Hace unos días estábamos hablando acerca de la cruz. Está la cruz literal, la cruz de madera, ¿sí? Pero también está otras clases de cruces, que es la cruz del sufrimiento, la cruz del rechazo, ¿sí? Está la cruz que nos lleva al reino de los cielos, pero no es la cruz de madera literal, no tiene nada que ver esa cruz. No tiene nada que ver esa cruz. Tiene que ver con su decisión de buscar a Dios, de seguirlo, aceptar el rechazo de la humanidad. Ustedes ya vieron que a Jesús lo rechazaron los fariseos, los ancianos y los escribas. ¿Sí? Ese fue
el rechazo más cruel que pudo sufrir Jesús, porque los importantes de la época, la gente importante de esa época, ellos fueron los que rechazaron a Jesús. Y esa es la cruz que Jesús nos dice. Esa es la cruz que debemos cargar. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a entender. Pero algunos cargan una cruz, algunos son lujosos, la cargan de oro, otros de madera, otros tienen la cruz pintada en algún papel, pero no tiene nada que ver con la cruz que Jesús está diciendo que debemos de llevar. La cruz que Jesús nos está hablando es una cruz diferente. Que cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, ahí es donde usted empieza a llevar su cruz. Hay otras clases de cruces como un sufrimiento, un defecto físico. Y por un accidente perdemos de pronto un miembro del cuerpo. Eso es una cruz. Eso es una cruz, y que es importante entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de esa palabra, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ahora, ¿qué es negarnos a sí mismo? Es renunciar a nuestra propia voluntad. ¿Sí? Eso es negarnos a sí mismo. Renunciar a nuestra propia voluntad. Y tomar la cruz es buscar a Dios, ¿sí? Y dispuestos a soportar el rechazo de la sociedad, la burla. Bueno, ahora en estos últimos tiempos, en algunas naciones, no en todas, hay un privilegio grande. Es que el ser cristiano es un honor por algunos. ¿Sí? La misma gente que no conoce a Dios muchas veces felicita a las personas que buscan al Señor. Y muchos de ellos dicen: ¿cuánto no daría yo? Yo quisiera vivir así como usted vive, quisiera vivir la vida cristiana, pero no me es posible, no soy capaz, porque es que vivir el Evangelio es llevar la cruz de Cristo. Eso es, llevar la cruz de Cristo, es vivir el Evangelio, porque cuando una persona se somete a servirle a Dios, allí viene el rechazo, viene la burla, y viene muchas veces la frustración, viene el bullying por ser cristiano. Me contaba mi hijo cuando estuvo en una de las empresas trabajando, sus compañeros de trabajo se burlaban de él, lo presionaban, porque no andaba a la par de ellos. Imagínense que todos, un fin de semana, que para todos los que trabajan es un día especial, un viernes por la tarde, un sábado, eso para ellos, porque le dan rienda suelta a sus placeres, le dan rienda suelta a sus vicios, a sus hábitos, a sus costumbres. Y el cristiano no comparte con ellos esas reuniones, no comparte, eso para ellos es una presión, y luego que vuelven al trabajo, a su área de laborar, allí es donde viene la presión, las preguntas: ¿usted dónde estuvo? ¿A dónde fue? ¿Qué se la pasó haciendo este fin de semana? Y ellos contando lo que hicieron, ¿sí?
De ahí viene la presión. Pero esa es la cruz. Esa es la cruz que estamos llevando. Eso es lo que debemos de hacer. Y en algunas otras partes, hasta la muerte. Países como Corea del Norte, China, como en China, algunos países árabes, algunos países de África, son terribles. No quieren saber nada del Evangelio. Ser cristiano significa morir físicamente. ¿Sí? Los torturan por ser cristianos. Algo tremendo. Montan leyes. ¿Sí? Países donde reina el socialismo odian el Evangelio. Odian el Evangelio. Presionan al cristiano. Entonces, esa es la cruz. No es una cruz. Jesús no se está invitando a llevar una cruz de palo al hombro o una cruz colgada en su cuello. No se está invitando, no. Se está invitando es a llevar la cruz del sufrimiento. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y lo que dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Ahora quiere decir que cada persona debe de cargar su propia cruz por causa del Evangelio. Ya dije, rechazo, burla, crítica, palabras soeces. Ya llevamos un buen tiempo en el Evangelio y nos hemos encontrado personas de mucha bendición, personas que son respetuosos, pero también hemos encontrado personas que se burlan del Evangelio, se burlan del evangélico, especialmente, que lo presionan, que lo hacen sentir mal, quieren hacerle creer que ser cristiano evangélico es lo peor del mundo y lo presionan. Esa es la cruz. Esa es la cruz que tenemos que llevar. La cruz del rechazo, la cruz de la burla, la cruz del insulto. Esa es la cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Jesús. Hay que marcar sus huellas. Hay que perseverar en el Señor. Luego dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí ya está hablando de algo físico también. Aquí está hablando hasta de perder la vida física por causa del Evangelio. Aquí en Colombia aún todavía, gracias a Dios, somos reyes y esperamos que esto continúe a mejorar. Esperamos que Dios bendiga nuestro país. Mas sin embargo hay unas células de personas a nivel colombiano, sitios en Colombia donde no quieren saber nada del Evangelio, filosofías infiltradas en nuestro país donde odian el Evangelio. Yo les he contado a ustedes que he escuchado líderes políticos de muy alta gama, entre comillas, que odian el Evangelio, que lo han dicho públicamente por los medios de comunicación, que los cristianos es lo peor que le puede haber sucedido a Colombia, que tener cristianos en Colombia es lo peor. Imagínense que una persona de estas se lance a la presidencia y que llegue a ser presidente. ¿Qué cree usted? Lo primero que hace es una constituyente para reformar la Constitución, para
derribar lo que la Constitución tiene en protección a los credos. Y por eso los cristianos deben de ser sabios. Si nos van a perseguir, que nos persigan, pero no que nosotros les apoyamos con un voto para que se subieran y nos persiguieran. Sería muy triste. Y de hecho, yo quiero hablarles esto porque es real. Es triste que nosotros mismos elijamos a los que nos van a colocar el cuchillo en el cuello, a los que nos van a ahorcar por causa del Evangelio, a los que nos van a presionar, a los que nos van a quitar todos los derechos que tenemos en la Constitución, que nos amparan, que nos protegen como hijos de Dios. Así que cuando hayan elecciones, debes de saber con claridad a quién vas a apoyar. Porque allí hay gente que odia el Evangelio. Quieren legalizar todo lo que a Dios no le agrada. Quieren legalizar la drogadicción, quieren legalizar el aborto, quieren legalizar todo lo que se trata de desorden. Menos lo que trae moral, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Quieren sacar el Evangelio. Esa es la cruz que tenemos que llevar. Pero que la llevemos, si toca llevarla, la llevamos. Persecución física, hasta la muerte si es posible. Pero que nosotros no apoyemos gobiernos como estos. Y le estoy hablando de personas que odian el Evangelio, pero que tienen el anhelo de ser presidentes de nuestro país. Dios nos guarde como hijos de Dios en apoyar gobiernos como estos. Pero si te gusta la persecución, puedes apoyarlo porque de seguro nos van a perseguir. Si no más, esta pandemia se ha sentido una presión grave, eso que es cuestión de salud. ¿Qué tal que sea una presión directamente del gobierno, donde las autoridades tienen que obedecer órdenes? Entonces, hay países donde los cristianos son clandestinos, tienen que estar escondidas, totalmente escondidos, donde nadie sepa que son cristianos, porque los matan. Aquí dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea, entregarnos de verdad a Cristo es decirle hasta la muerte, hasta cuando tú te acuerdes de mí. Eso es vivir para Dios. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, Jesús está diciendo aquí, lo más importante de todo es nuestra alma. ¿Por qué? Aunque nosotros siempre le ponemos más importancia al cuerpo que al alma. Porque es que el cuerpo es lo único que vemos, el que siente. ¿Sí? Pero aquí Jesús dice, es el alma. Porque es su alma, es su espíritu los que van al reino de los cielos. El cuerpo va a la tierra, se vuelve polvo de nuevo. Y cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo glorioso, diferente. Porque vamos a ir con Cristo Jesús. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí. Ustedes sí saben que las personas, la mayoría de la gente, la mayoría, no todos, la mayoría que se convierten al Evangelio, los primeros días sienten un grado de vergüenza. No sé si a usted le pasó cuando empezó la vida cristiana, pero a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Sentimos pena, vergüenza que los amigos se den de cuenta que yo estoy yendo a la iglesia. Se cuenta que han habido cristianos que hasta esconden la Biblia
para llevar a la iglesia, porque no quieren que nadie se entere. Pero cuando le conocemos de verdad, cuando sentimos su linda presencia, cuando su Espíritu Santo fluye en nosotros, ya no nos interesa que todo el mundo sepa que somos sus hijos, que somos sus redimidos, que su Espíritu Santo está con nosotros. Nos gozamos en la presencia del Señor. Aquí está diciendo que no debemos de avergonzarnos de Cristo. No te avergüences de tu Salvador. No te avergüences del Evangelio. Avergüénzate de las cosas que desagradan a Dios. Avergüénzate de aquellas cosas que hay en tu hogar, aquello que hay en tu familia. Avergüénzate de esto. Pero de Cristo no te avergüences. No nos avergonzamos de Él, porque de verdad le amamos y queremos estar con Él. Para mí es un honor ser cristiano, ser hijo de Dios. Y no pienso regresar a ninguno de los lugares donde estaba antes. Y algunos falsos cristianos han regresado al ritmo de antes y han dado hasta testimonio por las redes sociales que ellos volvieron a donde estaban primero y se sienten contentos. Jamás conocieron a Jesús, porque nadie que conozca a Cristo de verdad jamás regresará al mismo nivel de antes. Conocer a Cristo es la bendición más grande que tenemos y no nos avergonzamos de Él. Dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tú verás si te avergüenzas de Cristo y te quedas. No tienes opción para ir al cielo. Pero si no te avergüenzas, es porque amas a Dios de verdad. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. Me siento privilegiado, bendecido. Una bendición para todos. Nunca te avergüences de Cristo. Ese es el reto final. Nunca te avergüences de Cristo. Porque Dios jamás se avergonzó de nosotros, a pesar de nuestra situación llena de pecado, llena de maldad. Jamás. Cristo murió con honor en la cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Jesús no se avergonzó de morir por una generación degradada, pecadora, sino que murió en la cruz con el propósito de salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso hoy te digo, y el tema es ese: jamás, nunca te avergüences de Jesús y del Evangelio. Nunca te avergüences. Padre, gracias. Señor, te alabamos. Te pedimos que nos bendiga conforme a tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos